Entonces, equipo y maquinaria. Bueno, aquí hacemos la diferencia entre equipo y maquinaria porque generalmente a la maquinaria le llamamos cuando es maquinaria pesada, amarilla. Entonces, aquí en este grupo está el bulldozer, está la motoniveladora, están las volquetas, está la finisher. Toda esa maquinaria que vemos que es de grandes dimensiones y esta nos genera mayor rendimiento. Generalmente este tipo de maquinaria funciona con algún tipo de combustible, gasolina, diésel, ACPM. Y ya los equipos son más pequeños que también generan mejor rendimiento que la herramienta menor, pero entonces estamos acá hablando de una mezcladora, estamos hablando un benitín, un compresor, por ejemplo, una pluma, es decir, son elementos que también aportan mejor rendimiento que la mano de obra, pero no son tan grandes como la maquinaria o tienen un consumo tan grande de energías adicionales. Por ejemplo, algunos equipos funcionan con energía eléctrica, por decir algo. Entonces, esas son las diferencias entre el equipo y la maquinaria. Hay que determinar en el análisis de precio unitario, hablábamos la clase pasada cuando revisamos los formatos, dos componentes. Entonces, en la clase pasada lo que nosotros hicimos fue trabajar únicamente el primer cuadro, que es el primer formato, que es el formato de materiales y habíamos quedado pendiente de cómo llenar equipo y maquinaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer qué tipo de equipo vamos a trabajar. Todos los equipos o maquinaria tienen características diferentes. Entonces, eso es lo primero que hay que revisar. ¿Quién es el fabricante? Por ejemplo, ¿qué capacidad tiene ese equipo? Porque puede ser una retroexcavadora o puede ser un bulldozer, pero ese bulldozer puede ser de 6, de 8, de 9. Sí, tiene referencias diferentes. Eso hace que su motor sea diferente, que el consumo de combustible sea diferente, que las características físicas del equipo sean diferentes y eso hace que cambie el rendimiento. Entonces, todos los vehículos hay que revisarle la ficha técnica y con eso podemos saber su capacidad. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de equipo, hay varios tipos de mezcladoras. Hay mezcladoras de bulto y medio, de 2 bultos. Es decir, que tienen esa capacidad de en un solo ciclo mezclar un solo bulto de cemento con pues su arena y su grava necesaria para generar 1 metro cúbico de concreto o puede ser de 2 bultos de cemento, entonces generarán un volumen mayor, entonces hay que revisar la ficha técnica porque pues van a tener velocidades diferentes, ciclos diferentes, tiempos de ciclo diferentes de acuerdo a su motor. Entonces, siempre hay que remitirnos a revisar la ficha técnica de la máquina para poder conocer sus capacidades. Y cuando yo coloco en la descripción del análisis del precio unitario esa máquina, pues yo debo saber que esa es la que voy a utilizar en obra o va a ser un equipo con las características muy parecidas. Entonces eso es muy importante para determinar los rendimientos, porque esos rendimientos están asociados al tiempo de construcción. Y si yo me demoro más en obra haciendo una actividad que lo que yo pacté en el presupuesto, entonces eso va a generar variaciones en el costo de mi proyecto. Si el rendimiento está traducido en tiempo, acuérdense que hablábamos que es el rendimiento, es la cantidad de obra ejecutada en un tiempo específico. Entonces, si la actividad no se está haciendo manual, sino se está haciendo con maquinaria, eso quiere decir que el tiempo que dura esa actividad está demandado o está directamente relacionado con esa máquina. Entonces, la cantidad de tiempo que yo me voy a gastar haciendo esta actividad depende del rendimiento de mi máquina. Entonces, por eso, si yo me demoro más, pues voy a generar mayor costo
o en el momento que yo coloque una máquina en el presupuesto que no es la que estoy utilizando realmente en obra. Entonces hay que ser conscientes de esa parte. Entonces, bueno, hay varias formas de determinar el costo por hora o por día de una máquina. Entonces, el rendimiento es la cantidad de obra sobre el tiempo. Ese tiempo yo lo puedo trabajar en días o yo lo puedo trabajar en horas. Generalmente cuando yo estoy trabajando maquinaria amarilla, que es la maquinaria grande, lo trabajo en horas. ¿Por qué? Porque los rendimientos de ese tipo de maquinaria son grandes, es decir, yo no necesito mucho tiempo una máquina de estos para una máquina de estas, entonces yo trabajo por hora, pero el equipo, por ejemplo, como si lo necesito, yo lo puedo necesitar 2, 3 meses o durante toda la obra, entonces generalmente trabajo una unidad de tiempo más grande, el día, ¿sí? Entonces, eso hace que yo pueda necesitar mi equipo por horas, por días y de esa misma manera debo buscar el rendimiento. Si el rendimiento está por horas, pues el costo de la máquina debe ir por horas. Si el rendimiento está por días, el costo de la máquina lo debo buscar por días. ¿De qué manera puedo buscar ese costo de la máquina que yo voy a colocar ahí o del equipo que yo voy a colocar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes en las especificaciones técnicas colocaron, necesito vibrador para las vigas, para la placa de entrepiso, necesito vibrador para las columnas. Entonces, ¿cuál va a ser el costo del vibrador? Entonces, primero, muy importante, revisar cuál es el vibrador que yo voy a utilizar, cuál es su referencia, cuáles son sus capacidades para definir el rendimiento, que lo puedo revisar en la ficha técnica del equipo o lo puedo calcular, ¿sí? Entonces ahí dice, este vibrador pues va a servir para vibrar cuántos metros cúbicos de concreto, 1 metro cúbico de concreto por hora o 2 metros cúbicos de concreto por hora, dependiendo su capacidad, ¿sí? Siempre la unidad en que yo trabaje el rendimiento debe ser la misma en la que yo trabaje el análisis de precio unitario. Si yo trabajé metro cúbico de concreto para columnas, entonces el rendimiento del vibrador debe ser en metro cúbico. Entonces es dependiente ese rendimiento del costo y de la actividad que yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando la actividad de nivelación y la voy a hacer con maquinaria, entonces reviso el rendimiento de esa motoniveladora en su ficha técnica. ¿Cuál es el rendimiento que tiene esa máquina para nivelar por metro cuadrado? Entonces, ojo, otra cosa muy importante ahí es que dependiendo de la actividad que haga la máquina, pues pueden cambiar sus rendimientos. Entonces, por ejemplo, una cosa es que la retroexcavadora esté excavando roca a que la excavadora esté excavando conglomerado blando, ¿sí? O a que la excavadora esté excavando un material húmedo a un material seco. Entonces, los rendimientos dependen también del tipo de actividad que esté realizando la máquina. Si está excavando un corte, un terraplén, o por el contrario, si está excavando un material en cantera o en un depósito. Eso hace que varíe ese rendimiento, ¿sí? Entonces acá tengo una definición de maquinaria y equipo. Son instrumentos que aportan a la construcción mayor capacidad y energía a la hora de construir. Por eso yo puedo hacer mi actividad más rápido, puedo hacer mi actividad de manera más acelerada o con mayor cantidad en un menor tiempo. ¿Qué se debe tener en cuenta para determinar el costo? Entonces les estaba diciendo, puedo realizar la cotización del alquiler o puedo calcular el costo teniendo en cuenta pues los gastos con los que voy a estar relacionado, ¿sí? Entonces lo primero es que si yo hago una inversión en una máquina como constructor, como arquitecto, como ingeniero, pues en algún momento, o bueno, cualquier persona que quiera hacer negocio con maquinaria,
pues lo primero que va a decir es, yo en algún momento voy a tener que recuperar la inversión inicial, ¿cierto? Entonces, por lo general, pues yo puedo pactar que en 5 años, que es más o menos la vida útil que tiene la maquinaria, estando en buenas condiciones, es decir, generando un trabajo de manera formidable, sin ningún problema, porque ya después estas máquinas empiezan a tener problemas de repuestos, ¿cierto? Ya después del tiempo de uso, digamos que ellas empiezan a perder sus capacidades iniciales. Entonces, yo puedo contemplar que en un tiempo de 5 años voy a recuperar la inversión que hice, por ejemplo. Pero además debo tener en cuenta que este tipo de maquinaria se va desvalorizando, ¿cierto? Va perdiendo su valor a medida de que se va usando. Dicen, por ejemplo, que los vehículos una vez uno los saca del concesionario, pues ya pierden la mitad del valor. Bueno, ahí también entonces tendríamos que revisar ese aspecto. Entonces, lo primero que debemos contemplar es la recuperación de la inversión de la máquina y el valor de depreciación, cuánto va perdiendo su valor para poder recuperar esa inversión. Eso es lo que cuesta la máquina, bien sea que yo la vaya a usar en mis proyectos o bien sea que yo sea un negociante de alquiler de maquinaria. Entonces, para calcular la depreciación del equipo, lo primero que debo hacer es saber cuál es el costo de esa máquina. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar un bulldozer para realizar la actividad de movimiento de tierras en la nivelación, entonces lo primero que hay que hacer es averiguar el costo del bulldozer. Supongamos que el costo es 250 millones menos el valor de salvamento. ¿Qué es el valor de salvamento? Bueno, pues que cuando termina la vida útil de ese bulldozer, pues él no va a terminar costando nada, no, va a terminar costando por lo menos el 10% de lo que costó inicialmente. Eso es como cuando tú tienes un equipo, entonces ese equipo ya cuando tú lo ves deteriorado, pues no lo botas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, un celular, un computador, tú lo puedes llegar a vender por un menor valor. Ese menor valor, cuando el equipo ya está muy deteriorado, ha perdido su vida útil, por lo menos tiene que ser el 10%, es lo que se puede llegar a pensar. Entonces, menos el valor de salvamento, que en este caso consideramos el 10%, quedando un valor de 25 millones, dividido en el tiempo, la vida útil. Aquí es necesario colocar únicamente el tiempo que yo considero que va a trabajar la máquina, que es el tiempo en el que yo voy a recuperar la inversión. Entonces estábamos hablando que en óptimas condiciones la máquina va a funcionar 5 años, por ejemplo. Eso también te lo puede decir el fabricante, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar en buenas condiciones? Yo contemplo 5 años, que es más o menos lo que yo pienso que va a durar sin tener ningún daño de repuestos, sin tener ningún, digamos, elemento que pueda afectar el rendimiento que tiene inicialmente la máquina. Por 9 meses, porque coloco 9 meses, porque son 9 meses los que yo considero que va a trabajar full la maquinaria, ¿sí? Porque hay algunos meses que son meses muertos, enero, diciembre, junio, ¿sí? Entonces, 9 meses. Voy a decir que va a trabajar 20 días al mes, ¿sí? Generalmente uno también trabaja los sábados, pero bueno, voy a considerar que dentro del mes pueden haber festivos, que dentro del mes pueden haber días de no trabajo de maquinaria, entonces voy a considerar simplemente 20 días. Recuerde que en este tiempo es el que yo considero recuperar mi inversión y voy a poner 8 horas porque son 8 horas de trabajo. Todo esto se multiplica en el denominador y acá en el numerador pues tengo una resta. Eso me da que por hora, fíjate que ese es el último digamos que término que utilicé en esta conversión de unidades de tiempo. Entonces, aquí estoy calculando la depreciación por hora. Entonces, por hora yo contemplo que debo obtener un valor de 34.722,22 para poder recuperar esa inversión inicial que se hizo. Es decir, que por cada hora de trabajo que realice el bulldozer, voy a tener
que recuperar 34.722.22. Y si lo voy a alquilar o lo voy a operar, pues voy a tener que cobrar 34.722.22 para en este tiempo de vida útil recuperar la inversión que yo hice inicialmente. Entonces, este es el primer costo que yo debo tener en cuenta, ¿sí? El segundo costo que yo debo tener en cuenta es que siempre a mi maquinaria pues le voy a hacer un mantenimiento. Entonces, generalmente contemplamos ese mantenimiento como el 90% de la depreciación, es decir, el 90% de este valor anterior que yo había trabajado. ¿Qué es el mantenimiento? Bueno, cuando yo llevo la máquina y le hacen cambio de filtros, cambio de aceite, le miran el motor, puede haber un cambio de batería, ¿sí? Revisar los frenos, todo este equipo es propulsado, entonces revisar todos los elementos que me permiten hacer giros, que me permiten hacer cargue, descargue, ¿ya? Entonces el mantenimiento lo contemplo como el 90% de la depreciación. Entonces al calcular ese 90% va a tener un valor de 31.250. ¿Qué otro consumo va a tener esa máquina que va a estar inmerso en el costo de la maquinaria o del equipo? Lo que aplique lo voy a ir colocando, ¿cierto? Entonces, el combustible. Entonces, por ejemplo, en este caso, este tipo de máquina nos dice o el fabricante, ¿no? Nos dice para calcular el combustible, el consumo de combustible, usted tiene que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué tipo de motor tiene? ¿Sí? En caballos fuerza, en caballos de potencia y su factor de carga, es decir, cuáles son las condiciones de trabajo a las que usted está sometiendo el equipo. Entonces, por ejemplo, este equipo es de 64 caballos de potencia, su motor, y voy a revisar las condiciones en las que está trabajando. Eso se llama el factor de carga. Entonces, para esta marca que yo estoy trabajando, ellos dicen, depende si su equipo es de ruedas, tiene unos factores de condiciones de operación. Si es de oruga, que es como esos equipos que tienen como cadeneta en la parte de abajo, no son de llanta, entonces va a tener otras condiciones de operación. Si es retroexcavadora, otro factor de condiciones de operación, y las motoniveladoras, otro factor de condiciones de operación. Voy a contemplar para este caso del ejemplo punto 3, y punto 3 es un bulldozer de rueda, por ejemplo, en condiciones regulares. Es decir, si yo pongo a sufrir mucho la máquina porque de pronto tengo un conglomerado duro o es un material muy húmedo, entonces yo voy a tener unas malas condiciones de trabajo, ¿cierto? Pero si está suave el trabajo, pues pueden ser excelentes, ¿cierto? Ese trabajo de nivelación o ese trabajo de movimiento de tierras. Yo le voy a colocar en este caso un punto medio que son las regulares. Ese va a ser mi factor de carga para calcular aquí ese consumo de combustible. Hay otros fabricantes que colocan, dependiendo de la velocidad del consumo de combustible, dependiendo solo del motor, entonces dan unas tablas. Entonces vuelvo y les repito, tengo que investigar mi ficha técnica para poder utilizar esta ecuación. De lo contrario, o este elemento. De lo contrario, pues podría calcularlo en este sentido para cuando sean equipos de rueda, equipos de oruga, retroexcavadoras o motoniveladoras, no sirve esta ecuación. O reviso la ficha técnica. Entonces acá ya operando, porque estos son factores que son constantes, esta es una ecuación empírica, es decir, el fabricante empezó a desarrollar experimentos y entonces dijo, bueno, el consumo de combustible depende del motor y depende de las condiciones de operación, ¿cierto? Y estos son factores que son constantes y con eso obtengo el consumo. Este consumo está por horas. Fíjense que todo lo estoy calculando en horas. La depreciación la calculé por hora, por ende el mantenimiento está por hora y este consumo de combustible también, esta ecuación me da en unidades de galón por hora. O sea que se consume 3,42 galones por cada hora de trabajo.
¿sí? Entonces ya ahí averiguaría en cuánto está el combustible. Entonces, por ejemplo, si está en 8.300 pesos la hora, pues simplemente multiplico 3,42 por 8.300 y eso me da 28.386. Eso sería el consumo de combustible. Como yo dije que mi bulldozer era de ruedas, pues también debo contemplar cuando yo estoy ejecutando esa maquinaria, pues el consumo de ruedas. Entonces, hay unos datos estadísticos que dicen que un bulldozer puede durarle sus llantas 800 horas. Entonces, acá, pues varios me pueden decir, pero no siempre, claro, hay algunas variables dependiendo de qué tanto use yo la maquinaria, esas condiciones de operación. Estos son datos que nosotros tenemos históricos, ¿cierto? De lo que puede llegar a durar el consumo de las llantas de un bulldozer. También tenemos de motoniveladoras, por ejemplo, decimos que las motoniveladoras, las llantas pueden durar 2.500 horas, las retroexcavadoras 1.300 horas, las volquetas 1.500 horas. Son datos estadísticos simplemente para poder contemplar un estimado de ese consumo. Entonces, voy a suponer que las llantas cuestan todas 2.500.000. También existen los que dicen, pero es que a veces se gastan primero las de adelante y después solo las de atrás. Aquí vamos a contemplar el consumo de todas por igual dividido en 800 horas, entonces eso me da 3.125 pesos. Eso es lo que debo recuperar para poder, es como si yo estuviera haciendo un ahorro, ¿no? Para después poder hacer todas estas intervenciones. Entonces, 3.125. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumar ya todos esos valores que obtuve de depreciación, de costos de mantenimiento, de consumos de combustible, de consumos de llantas, para poder contemplar cuál va a ser el valor de la hora por maquinaria, ¿cierto? Entonces, el total me da 97.483. Esos son los consumos que yo contemplo. Si hay otros, pues los voy a cargar acá. Yo le coloco administración de 1%. ¿Por qué administración de 1%? Porque generalmente, pues muchas veces, pero no todo el tiempo, pero sí muchas veces hay que contemplar, por ejemplo, el costo del parqueadero, ¿sí? Hay que contemplar el costo del transporte de la máquina. Nosotros no podemos cargar o que transite por una vía normal un bulldozer o una motoniveladora, sino que hay que llevarlo en una cama baja. Entonces hay que pagar esos costos de operación. Por ejemplo, si hay peajes, por ejemplo, cuando yo la transporto, debo tener un carro atrás que vaya cuidando, digámoslo así, el transporte de esa máquina. ¿Sí? Entonces, todos estos costos se vuelven costos de administración que no son permanentes, sino que son regulares, ¿sí? O sea, no se dan todo el tiempo. Si tengo que pagar un peaje o puede que la máquina esté trabajando dentro del perímetro urbano, ¿de acuerdo? No siempre voy a tener que pagar costo de almacenamiento, de bodegaje o de parqueadero, porque muchas veces se puede quedar en la obra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso contemplo un 1% sobre ese valor total. Eso me da un costo total de 98.458. Ahora, yo tengo que tener en cuenta qué tipo de maquinaria es la que le voy a calcular el valor. Entonces, si fuera un equipo, por decir algo, entonces por lo menos una mezcladora, pues lo mismo. ¿Cuál es el valor inicial de la mezcladora? ¿Cuánto tiempo va a durar en buenas condiciones? ¿Cuál es el consumo que tiene? No es de combustible, es eléctrica. Bueno, no tengo que tener en cuenta el costo de esa energía porque yo la pago en la administración cuando pago los servicios, entonces pues no voy a tener ese consumo. En este caso, por ejemplo, del bulldozer, yo puedo incluir en el costo por hora el operario, quien hace la operación de la maquinaria, lo puedo incluir. Yo lo he dejado aparte porque ahorita les voy a enseñar cómo se saca el valor de personal
de operación de las cuadrillas o también pues el operario de la máquina, pero también se puede incluir, entonces ahí incrementaría el costo por hora. En una mezcladora no importa, digamos si no lo tenemos en cuenta, porque trabajamos con el costo de la cuadrilla, el oficial y el ayudante, que es realmente quien desarrolla la actividad. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esos costos y de la misma manera pues van a sacar el costo por hora para el trabajo que ustedes van a desarrollar. Ya, si tienen preguntas, ahorita al final les recojo las preguntas, las van anotando ahí y ya las trabajamos. El rendimiento, ya habiendo determinado el costo por hora, entonces luego debemos revisar el rendimiento. Es decir, cuánto tiempo se demora ese equipo en desarrollar esa actividad que yo quiero ejecutar con ese equipo, ¿sí? Aquí está esta definición para ver si de pronto lo entienden mejor o está más clara. Es el tiempo que demora una máquina en realizar una unidad de la actividad analizada. Es decir, que si yo quiero saber la duración de esa actividad, debo revisar el rendimiento de esa maquinaria si se ha realizado con maquinaria. El cálculo puede ser experimental. Claro, si yo tuviera acá un bulldozer tipo de 6, que es el que yo estoy trabajando, pues lo pongo a hacer la actividad y voy anotando cuánto se demora haciendo esa actividad en un periodo prudencial, ¿no? No solo un día, porque en un día él puede trabajar de alguna manera y más si sabe que yo estoy haciendo la evaluación, sino en largo tiempo, en todo el periodo de una obra, 6 meses, en un año, ¿cierto? Entonces puede ser que es el ejercicio que ya se ha venido haciendo y por eso es que encontramos en algunas tablas o en algunas revistas los rendimientos. Entonces nosotros podemos sacar esos rendimientos de esas tablas en una revista Construdata, en un libro de construcción, por ejemplo, el libro de costos y presupuestos de Olmedo. Bueno, tantos documentos, tesis que ya se han realizado, donde se ha revisado cuánto tiempo puede durar haciendo una actividad, una maquinaria, dependiendo de la actividad que esté haciendo y de las condiciones que se tengan, ¿sí? Porque cambias, si varía el tipo de suelo, si varía el clima, si varían todas esas condiciones. Por eso acuérdense que el presupuesto es un análisis, ¿no? No es un copy-pegue, sino que es un análisis de cada actividad dependiendo de lo que yo tenga en obra. Entonces puede ser experimental a través de tablas o por fórmulas. Entonces vamos a revisar qué tipo de fórmulas podemos encontrar. Pues hay para todas las máquinas, hay para las motoniveladoras, hay para los bulldozers, hay para las volquetas, entonces ahí están, existen todas. Entonces, y ustedes las pueden encontrar. Yo aquí les puse algunas. Ahora les decía que puede ser de llanta y les puse esta foto, el que estamos trabajando nosotros es de llanta, pero les puse este de oruga para de pronto los que quedaron ahí perdidos y no sabían cómo era la de oruga, pues es esta la de oruga y este es un bulldozer y lo que hace es un movimiento de tierras. Hay de varios tipos, por ejemplo, esta cuchilla es recta, pero hay algunos que tienen cuchilla universal que es un poquito más cóncava y tiene un mejor rendimiento porque no se bota el material por los lados. Para esta máquina utilizamos esta ecuación para calcular el rendimiento y decimos que el rendimiento es igual a la capacidad que tiene el cucharón. Al cucharón le llamamos en la motoniveladora, digamos, le llamamos la pala, que es la que está como en el medio, en este caso le vamos a llamar el cucharón. Entonces, ¿qué capacidad tiene? Es decir, ¿qué cantidad de movimiento de tierra realiza este elemento? ¿Sí? Entonces me dicen, pues eso depende del tipo que usted esté trabajando. Por ejemplo, este es un D5K, ¿cierto? Yo puedo decir, no, el mío es un D6. Entonces el mío es un D6 y yo voy a trabajar una capacidad de 3.04 metros cúbicos. Pueden haber más grandes que es un D7, un D8 o un D9. ¿Sí? El mío es D6, entonces por eso su capacidad es de 3.04 esta unidad metros cúbicos porque lo que estoy moviendo es un volumen, ¿sí? Por F,
que F es el factor de conversión, dependiendo de la actividad que yo esté desarrollando, el tipo de suelo que yo esté trabajando, si estoy trabajando arena, si estoy trabajando limo, si estoy trabajando arcilla o si estoy trabajando rock. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando el material in situ, es decir, lo que hay en la zona, no de pronto un material suelto que ya he llevado de una recevera o un material que se haya compactado, sino que sea un material in situ, pues debo revisar a qué condiciones que yo quiero llevar ese material. Si yo quiero dejarlo compacto, si yo quiero dejarlo suelto o simplemente pues no voy a hacer nada, sino que lo voy a dejar in situ. Entonces, por eso siempre cuando es como la misma condición en la que yo quiero trabajar, pues se deja en uno, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que quiero es, por ejemplo, en el caso del ejemplo, se trabajó 1.11, es decir, es arena in situ que yo voy a dejar en una condición suelta. Voy a pasar el material in situ, el material de mi terreno y lo voy a soltar, voy a hacer ese movimiento de tierras. Entonces, en ese caso, mi factor de conversión va a ser 1.11. Si yo lo fuera a dejar compacto, pues sería 0.95. Y en este caso el tipo de suelo es arena, ¿sí? Si fuera limo, entonces, y voy a trabajar un suelo que compacté previamente y lo voy a dejar suelto, pues entonces acá el factor de conversión sería 1.39. Entonces depende de la condición en la que yo vaya a dejar mi suelo, así pues va a ser este factor. ¿Sí? Entonces generalmente suelto pues aumenta, es más grande el factor porque es como si sufriera expansión o compresión, fíjense que ya pues me va a quedar menos volumen de suelo el que yo voy a mover. 0.95, 0.86, siempre los factores son menores y para sueltos pues los factores van a ser más grandes porque va a ser mayor cantidad de material. Entonces voy a tener en cuenta ese factor de conversión. Entonces debo conocer la zona, ¿no? Debo saber qué es lo que se va a hacer para poder definir ese factor de conversión. Por 60, este 60 depende solamente es fijo de la conversión, porque es que yo voy a pasar minutos a hora. Este rendimiento me va a dar en metros cúbicos por hora. Entonces este 60 va a ser constante, no se va a mover. Por la eficiencia con que está relacionada con cuánto tiempo trabajo realmente, porque es que, claro, la máquina pues puede realizar un trabajo continuo, pero está operada por una persona. Entonces esa persona va a tener algunas reducciones de tiempo porque puede cansarse, porque puede bajarse en algún momento de la máquina, porque necesite desarrollar cualquier necesidad, o muchas veces hasta el topo le está diciendo a la persona, venga, es por acá, tiene que bajar un poquito más a la derecha, más a la izquierda, ¿cierto? Entonces se van a perder algunos minutos por cada hora de trabajo. Si es en el día, pues digamos que podemos tener más visibilidad y eso hace que el trabajo se desarrolle más rápido. Si es en la noche, pues puedo demorarme un poquito más. Si la máquina es de rueda, pues es más versátil. Si es de oruga, pues va a demorar un poquito más. Entonces se contemplan si es de día o es de noche, ese factor, o si es de oruga o es de llanta. Entonces, supongamos que es en el día, ¿cierto? La de nosotros es de llanta, de rueda. Entonces, estamos diciendo que trabaja 45 minutos de los 60 minutos que tiene una hora. Entonces, 45 sobre 60 es 0.75. Entonces, acá pues hemos colocado 0.75. Entonces, ya acá hemos definido la capacidad del cucharón, el factor de conversión, 60 que es fijo y la eficiencia que depende de si es de llanta, es de oruga o si trabajo en el día, en la noche. Aquí debajo hay una suma que se refiere a CM y CM es el ciclo en minutos. ¿Qué es un ciclo?
el trayecto que me demoro haciendo la actividad, o sea, ida y vuelta de trabajo. Si estoy hablando, por ejemplo, de una mezcladora, pues cuánto tiempo se demora en mezclar el cemento, la arena, la grava que he hecho entre la mezcladora. Ese es un ciclo. Si estoy hablando de una motoniveladora, lo que se demora en ida y regreso nivelando. Si estoy hablando de un bulldozer, ida y regreso de ese movimiento de tierras. Eso es un ciclo. Entonces acá me dice, este tipo de maquinaria trabaja dos ciclos, un ciclo fijo y un ciclo variable. ¿Cuál es el ciclo fijo? Es lo que se va a demorar girando y haciendo cambios de velocidad, ¿sí? Ese sería el ciclo fijo, pero puedo tener un ciclo variable. Yo les he colocado acá una tabla, esto está en la plataforma. Entonces el ciclo fijo, descarga y vuelta, lo que me va a demorar siempre va a ser descargue y giros, aceleraciones y desaceleraciones y el cargue. Entonces 3 minutos de ciclo fijo, entonces acá están los 3 minutos de ciclo fijo. Y el ciclo variable es cuánto tiempo me demoro yendo y cuánto tiempo me demoro regresando. Entonces, eso depende de qué? De la velocidad de operación. Y la velocidad de operación también está directamente relacionada con si la máquina está cargada o descargada. Claro, cargada voy a ir más lento, ¿cierto? Y descargada pues voy a poder moverme más rápido, pero eso también depende del tipo de suelo, la pendiente y del tipo de llanta que yo estoy trabajando. Obvio, pues del tipo de máquina y la referencia, ¿sí? Entonces, el ciclo variable depende de la distancia. Digamos que si yo estoy trabajando en 1000 metros o 1 kilómetro, ¿cierto? Y yo estoy contemplando una segunda velocidad, voy a calcular mi ciclo variable, ¿sí? Me están diciendo, usted con el bulldozer está haciendo un movimiento de tierras y lo está haciendo en un trayecto de 1 kilómetro. Y va en segunda velocidad de ida y de vuelta. Entonces, si yo en segunda velocidad que tengo, pues reviso mi ficha técnica y me dice que la segunda velocidad es 4 kilómetros por hora cargado. Digo, ok, o sea, 4 kilómetros son 4000 metros, o sea que se demora haciendo el recorrido de 4000 metros 1 hora, ¿de acuerdo? En segunda velocidad. Entonces hago una reglita de 3, 4000 metros en 1 hora. Pero como mi ejercicio, la actividad que yo estoy haciendo es únicamente de 1 kilómetro, entonces mi pregunta es, en 1000 metros, ¿cuánto tiempo me demoro? Y simplemente desarrollo la regla de 3, ¿cierto? 1000 por 1 hora sobre 4000 y eso me da 0.25 horas. Pero ese ciclo yo lo debo colocar en mi ecuación en minutos. Entonces hago la conversión. Digo que por 1 hora, que equivale a 60 minutos. Entonces eso quiere decir que me va a demorar 15 minutos, ¿cierto? En segunda velocidad haciendo el recorrido de 1000 metros cargado, pero resulta que también voy a tener que contemplar la de vuelta, o sea, descargado. Si voy a trabajar descargado en segunda velocidad, fíjense que tengo los mismos 4 kilómetros por hora, entonces voy a multiplicar únicamente por 2 y eso me va a dar que me va a demorar 30 minutos en el ciclo variable, yendo y de vuelta. No siempre tengo que trabajar la misma velocidad, yo pude haber dicho, no, de vuelta me voy a demorar 6.3 kilómetros por hora porque voy a trabajar en tercera velocidad, pudo haber sido. Sí, eso depende de las condiciones de topografía y las condiciones de operación que yo esté realizando. En este caso, para el ejemplo, pues lo hice con la misma velocidad. Pero si fuera así, pues entonces hacen este mismo ejercicio, pues colocan acá 6300 metros en 1 hora y los 1000 metros en cuánto tiempo y bueno, calculan el tiempo. Ya con eso entonces tenemos ciclo fijo y ciclo variable, ¿de acuerdo? Entonces sumamos esos tiempos en el denominador, multiplicamos en el numerador y una vez resolvemos este factor, pues obtenemos el rendimiento. Son 4.6 metros cúbicos por hora.
Ahí ya obtuvimos el rendimiento de esa máquina. Como ya sabemos el valor y ya sabemos el rendimiento, pues ya podemos llenar nuestra tablita de análisis de precios unitarios. No nos sirve esta ecuación para todos los tipos de máquina. Por ejemplo, para la motoniveladora tenemos otro tipo de ecuación. Acá calculamos es el tiempo y dependiendo de la actividad que yo esté desarrollando, pues yo voy a calcular el tiempo que requiero para desarrollar la nivelación de determinado transcurso o determinado ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación trabajamos el tiempo, trabajamos P por D, acá P es el número de pasadas, faltó colocar número de pasadas, vamos a colocarlo por acá. Y número de pasadas, ¿qué quiere decir? Es decir, ¿cuántas veces yo requiero ir y volver para que quede nivelado mi terreno? ¿Sí? Ese es el número de pasadas. ¿Cuántos ciclos tengo yo que hacer? S es la velocidad. Está S de acá en el denominador, es la velocidad. Y E si es el factor de eficiencia y D es la distancia. Por lo tanto, si yo cambio la velocidad, pues entonces vas a tener que calcular varias veces el tiempo, ¿sí? Acá ya había colocado que la velocidad era en kilómetros por hora. Voy a dejarles esa ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, esto es para la motoniveladora. Si estoy trabajando la excavadora, pues tengo otra ecuación, lo mismo con la capacidad, un factor de rendimiento, el factor de llenado del cucharón y debo revisar las características técnicas de mi máquina, el rendimiento de un cargador, el rendimiento de compactadores, ¿sí? En todos los casos voy a tener rendimientos diferentes. Entonces yo ahí en la presentación les he dejado pues varios. Por ejemplo, este es uno que ustedes tienen, van a trabajar. ¿Por qué? Porque es el vibrador. Entonces, por ejemplo, este vibrador, de acuerdo a su ficha técnica, dice que el rendimiento es de 10 metros cúbicos por hora, ¿sí? Este otro, fíjense que tiene el mismo este compresor. Entonces dice que el rendimiento para la actividad de pintura es de 5 metros cuadrados por minuto. Entonces ya ahí tengo que tener en cuenta es cómo voy a trabajar en mi análisis de precios unitarios, el costo por hora y el rendimiento. ¿Sí ven? Entonces reviso la ficha técnica dependiendo del tipo de compresor que voy a trabajar o dependiendo, por ejemplo, estas plaquitas compactadoras, también reviso en la ficha técnica el rendimiento, ¿sí? Entonces acá el rendimiento máximo, reviso las unidades que acá me está diciendo que son 750 metros cuadrados por hora, ¿sí? Ah, bueno, entonces es el rendimiento que yo voy a trabajar para esta máquina. Siempre reviso la ficha técnica, ¿de acuerdo? Y con eso ya lo voy a trabajar en el presupuesto. Cuando nosotros trabajamos el presupuesto, acuérdense que tenemos es la tablita de la APU, el nombre de la máquina, ¿cierto? Tenemos la unidad, a ver si recordamos acá un poco, el nombre, la unidad, el rendimiento y el valor unitario, que es lo que acabamos de calcular, ¿sí? Entonces, el rendimiento, el valor unitario y ya con eso el producto de eso nos puede permitir calcular el valor total. Con eso llenaríamos el análisis de precio unitario. ¿Qué nos hace falta? Fíjense que la herramienta menor, les he dicho la clase pasada, que es el 10% de la mano de obra. Por eso acá siempre va a ir punto 10 y aquí va a ir el valor de la mano de obra. Entonces ahí ustedes van a tener una pregunta y es, ¿cuál es el rendimiento de la mano de obra, cierto?
¿Y cuál es el jornal y el factor prestacional de la mano de obra? Me preguntaron en la clase pasada y les dije que esta clase pues les iba a decir. Los rendimientos, igual que lo que les dije de la maquinaria, los rendimientos son variables dependiendo del tipo de cuadrilla, dependiendo de la actividad que estén desarrollando. En este caso no hay como ecuaciones, sino que igual que les decía para el tema de la maquinaria, en este caso lo que nosotros tenemos es algunas revistas, algunos documentos que hay que consultar que nos permiten saber, dependiendo del tipo de actividad que se esté desarrollando, cuánto tiempo se va a demorar una cuadrilla desarrollando esa actividad. Entonces, en la mano de obra, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular el costo de hora hombre, que el costo de hora hombre depende del salario mínimo mensual legal vigente y depende del factor prestacional. ¿Qué es el factor prestacional? Lo que yo tenga que pagarle a esta persona de salud, de pensión, de riesgos, lo que yo tenga que pagar de cesantías, de vacaciones, además del salario. Y el rendimiento es cuánto se demora la cuadrilla. Hay varios tipos de cuadrillas dependiendo de la actividad. Generalmente en obra negra utilizamos la cuadrilla de albañilería. Algunos me colocaron en las especificaciones técnicas. Mano de obra, claro, mano de obra, pero ¿qué tipo de mano de obra? Díganme la cuadrilla, necesito una cuadrilla de albañilería, necesito una cuadrilla de instalaciones, necesito una cuadrilla de pinturas, ¿sí? Necesito una cuadrilla, ¿de qué tipo? Son más o menos 5 cuadrillas, debemos consultarlas y dependiendo del tipo de cuadrilla que sea, se va incrementando el valor, porque no me cobra lo mismo la cuadrilla de pintura que la cuadrilla de albañilería, donde yo tengo un oficial y un ayudante que puede ser sin experiencia. El oficial ya es una persona que ha tenido más experticia y ha trabajado más en el campo de la construcción. Pero si ya estoy trabajando una cuadrilla de pintura, pues es una actividad que requiere siempre de experiencia porque si no va a quedar mal ejecutada. Entonces nos va a cobrar un poquito más. Si es una cuadrilla que está instalando tubería, bueno, pues una cuadrilla de instalaciones también nos va a cobrar diferente. Entonces hay que revisar qué tipo de cuadrilla es con la que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué es la mano de obra? Pues la mano de obra es la que realiza la actividad o la actividad directa. Recordemos que hay mano de obra directa y hay mano de obra indirecta. En este caso, yo estoy contemplando los valores para los costos directos. Entonces, estoy contemplando mi cuadrilla de oficial y ayudante. La cuadrilla de albañilería es la cuadrilla básica, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos que yo voy trabajando la cuadrilla de instalaciones hidráulicas, que por lo general es más costosa que la de albañilería en un 10%, que sería una cuadrilla BB. La cuadrilla AA es la que yo trabajo de albañilería. La cuadrilla CC yo la trabajo como una cuadrilla de pintura y ya el costo es mucho mayor que el de la cuadrilla de albañilería, generalmente un 15% más, ¿sí? Y así tengo la cuadrilla de carpintería, que es la cuadrilla de acabados, ¿sí? Y esa cuadrilla ya está respecto de albañilería un 20% más costosa, esos son costos estimados, y luego va a tener una cuadrilla de instalaciones eléctricas o instalaciones de gas, que esa ya me va a cobrar el 30% por encima de la cuadrilla básica. Entonces voy a revisar los rendimientos en tablas, en libros, en la Construdata, en páginas de la alcaldía, del SENA, del INVIAS, ¿cierto? Siempre digamos que buena bibliografía que esté referenciada. Yo en la plataforma les dejé alguna bibliografía y voy a hacer el cálculo de la mano de obra. Entonces, del costo del jornal y del factor prestacional. Entonces, yo he hecho acá
un cuadrito en Excel. Acá también les he dejado lo que les hablaba de los porcentajes de la cuadrilla de instalaciones hidráulicas, de la cuadrilla de pintura, de la cuadrilla de carpintería y de la cuadrilla de cableado. Siempre los incrementos sobre esta cuadrilla AA. Sobre la cuadrilla AA, que tengo que decirles que es la cuadrilla que realiza la obra negra y que generalmente el oficial gana más que el ayudante. El ayudante pues es una persona que no tiene experiencia y que le está ayudando al oficial en el desarrollo de esa actividad. ¿Qué consideramos? Esto no está estandarizado, ni es una norma, ni es una ley en Colombia. No, es una consideración que podemos hacer porque es lo que eventualmente se hace en la construcción y que ustedes pueden utilizar para su trabajo. Pero gracias a Dios aquí todavía se puede negociar, decirle al ayudante, venga, me va a desarrollar esta actividad por este precio. Obviamente, sí es de ley pagar prestaciones y no pagar por debajo del mínimo. Eso sí, siempre aquí en Colombia lo debemos hacer. Nunca se puede pagar por debajo de lo que está el salario mínimo mensual legal vigente para ese año que estemos trabajando y tampoco podemos dejar de pagar las prestaciones. Es de ley, se debe pagar. Entonces, vamos a calcular cuánto pueden ser las prestaciones para un ayudante contemplando un salario mínimo. A partir de ahí, pues ustedes van a trabajarlo para las demás cuadrillas. Y ese ejercicio, pues lo he hecho en el Excel. Entonces, en el Excel que he colocado el valor del salario mínimo, que es de 877.803 mensual, y lo he multiplicado por 12 porque voy a sacar el valor por año. Voy a sacar el valor por año y luego ustedes lo pueden sacar mensual, lo pueden sacar diario, lo pueden sacar por hora, ¿sí? Entonces ya ustedes saben que en un día se trabaja 8 horas, ustedes saben cuántos días tiene el año, cuántos días tiene el mes, entonces con eso pueden hacer su división y su conversión. Entonces lo he multiplicado por 2 el salario mensual, eso me da 10.533.636 en el año aquí en Colombia. También pagamos un subsidio de transporte. Ese subsidio de transporte está en 102.854 y lo multiplico por 12 porque es lo que vamos a utilizar en qué, en el año, ¿sí? Ahora, ¿qué otros costos se deben contemplar? Por ejemplo, la dotación. Claro, hay que proveerle a la cuadrilla su casco, sus botas, sus gafas, sus guantes. Ahora con la situación actual, pues son muchos más elementos de protección, tapabocas, ¿cierto? Sus overoles, con unas características específicas. Yo debo contemplar un valor de la dotación. En este caso lo estoy haciendo como el 10% sobre el salario mínimo mensual legal vigente, pero ese valor puede variar dependiendo del tipo de obra en que estés. Si estés trabajando en una mina y de pronto necesitas un casco con una lámpara, bueno, diferentes condiciones, pero hay que contemplar la dotación. Siempre, ingeniera, va a ser la pregunta, en el caso de que ese oficial, ese ayudante gane por debajo de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sí, siempre se le debe pagar dotación y subsidio de transporte. Si resulta ganando más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no le tienes que pagar dotación y no le tienes que pagar subsidio de transporte. Entonces, puedes obviar esta línea que tuvimos aquí en cuenta y esta de dotación. Si gana por encima de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Siempre se le deben pagar cesantías. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías es un ahorro que es obligado, digámoslo así, por el Estado, digamos que tiene una norma, una ley, donde uno debe ahorrar o el empleador, yo en este caso soy la empleadora, ¿cierto? Porque yo estoy contratando mi cuadrilla, estoy contratando mi oficial, estoy contratando mis ayudantes para mi obra. Entonces yo
debo pagar ante un fondo de pensiones y cesantías este valor anualmente, los primeros días de febrero. Este valor es que sobre el salario mínimo y adicionado el subsidio de transportes, que equivale a 9,86%, que puede utilizar el empleado para invertir en estudio o en mejoramiento de vivienda o en compra de vivienda, ¿sí? Solamente en esos casos. O si digamos, terminamos el trabajo con ese ayudante, le podemos liquidar sus días y también los puede usar ese recurso o ese ahorro que él tiene ahí si ha quedado desempleado. Ahora con el COVID también lo podían utilizar, también podían retirar esas cesantías. Y de esas cesantías, pues esas cesantías tienen unos intereses que es el 1% sobre el valor inicial. ¿Sí? Entonces se pagan intereses sobre esas cesantías. Dentro del factor prestacional también se paga la prima y la prima es un salario mínimo mensual legal vigente que contempla el salario de un mes más el subsidio de transporte. Esa es la prima y es obligatorio que se pague una anualmente. Hay empresas que pagan medio salario o media prima en junio y media prima en diciembre. Hay otros que pagan media prima en junio y un salario mínimo mensual en diciembre. Pues eso depende como de la política que uno tenga. Es obligatorio que sea un mes anual, ¿cierto? Entonces, nosotros si empleamos una persona, pues vamos a tener que liquidarle esa prima dependiendo del tiempo que haya trabajado, porque una pregunta que ustedes me pueden hacer es, ingeniera, pero mi obra solo va a durar un mes, la construcción de la casita que yo estoy haciendo. Ah, bueno, pues tendrás que pagarle el equivalente de la prima de lo que sea en un mes, ¿de acuerdo? Le vas a tener que pagar el equivalente, entonces lo que podemos hacer es una reglita de 3 o la liquidación de esos días de trabajo, porque al final, pues esa persona va a tener que tener su prima de trabajo. Lo mismo va a pasar con las vacaciones. Y las vacaciones, que es medio salario mínimo mensual legal vigente y 15 días que la persona puede salir a disfrutar, por decirlo así. Entonces, eso es el factor prestacional, eso es lo que lo contempla. Además que la seguridad social, ¿qué es la seguridad social? Pues que hay que pagarle salud, hay que pagarle pensión y hay que pagarle riesgos profesionales. Estos pagos son compartidos. ¿Qué quiero decir con compartidos? Pues que un porcentaje lo paga el empleador y otro porcentaje lo paga el empleador. El empleado y el empleador. En este caso, yo soy el empleador, o sea que yo tengo que pagar 8,5% y el empleado va a pagar ¿cuánto? El 4%, porque de salud se paga 12,5% ante cualquier EPS o entidad prestadora del servicio de salud. Entonces, vamos a tener que pagar, vamos a tener que invertir por cada persona que tengamos empleada en nuestra cuadrilla un porcentaje equivalente al 8,5% de salud, ¿sí? Entonces, acá sacamos el 8,5% del salario mínimo mensual legal vigente. Lo mismo de pensión, porque cuando esa persona cumpla el tiempo de trabajo, sus salarios mínimos y su edad, pues va a poder acceder a esa pensión. Eso es del 12% sobre el salario mínimo mensual legal vigente. Y los riesgos profesionales para nosotros es uno de los porcentajes mayores, digo nosotros porque trabajamos en el campo de la construcción. Históricamente son muchos los riesgos que se tienen cuando uno está trabajando en obra.
Entonces, es uno de los riesgos más elevados. Entonces, digamos que en este caso contemplamos el 8.5%, pero se revisa siempre con la ARL, ¿sí? A qué porcentaje equivale y se le paga al empleador ese porcentaje sobre el salario mínimo mensual legal vigente, sobre el salario mínimo mensual legal vigente. Este está sobre el salario, sí, sobre el salario mínimo mensual legal vigente, ¿cierto? Esto puede variar, estos riesgos profesionales pues pueden ser, si no es tan riesgosa la actividad de 6.5, de 1, depende del nivel del riesgo, ¿sí? 1, 2, 3, depende del nivel de riesgo. Entonces se contempla caja de compensación familiar, ya son algunos aportes que nosotros realizamos. En la construcción se realizan 3 aportes: a la caja de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. En estos porcentajes, 4%, ¿sí?, de caja de compensación familiar. A cada empleador se le paga caja de compensación familiar. Eso tiene algunos beneficios: subsidios para cuando los padres del empleador son personas mayores, adultos mayores. Cuando tienen niños también tienen derecho a un subsidio, cuando tienen hijitos. Si van a comprar vivienda, tienen algunos derechos también. ¿Cuáles son esas cajas de compensación? Ustedes las conocen: con Fatolima, con Fenalco, aquí por ejemplo, digamos en nuestra región. Entonces, son como subsidios para gimnasios, para paseos. Es eso como el aporte que nosotros realizamos o debemos realizar por cada empleador. Por cada empleador también se debe hacer un aporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el 3%. También acá lo calculé sobre el 3% del salario. Y el SENA, todos sabemos que es el SENA, que pues, apoya con el tema de educación, no básica, sino ya profesional, digámoslo así, o técnica, 2% sobre el salario mínimo. Y ya con eso, fíjense que obtenemos, digamos, el valor que debiéramos pagar en un año a una persona que sea ayudante, que gane sobre un salario mínimo mensual legal vigente. Yo realmente lo que quiero calcular es el factor prestacional, ¿sí? Acá, digamos, voy a bajar un poquito este riesgo, lo voy a poner en 6, ¿sí? Vuelvo y les digo, eso depende del empleador, no me varió en nada. Entonces ahora voy a revisar, voy a restar el salario. Ah, ok, ya sé por qué no me varió en nada, porque no lo cambié acá. Ah, sí lo cambié de acá y es sobre el salario mínimo, sí. Acá está sumado, la suma. Acá lo que voy a hacer es restar este valor, le voy a restar el salario mínimo porque yo en mi análisis de precio unitario, fíjense que dejo aparte el jornal, ok. Dejo aparte el jornal del factor prestacional, ¿sí? El ayudante acá estaba de 1.82. El factor prestacional lo estoy dejando aparte, entonces voy a dejar mi jornal aparte del factor prestacional, entonces lo voy a restar del total, porque esto acá lo sumé todo, voy a restar el salario y eso me va a dar que en factor prestacional únicamente voy a pagar 8.722.473 en un año. Entonces, acá sería mi total, esa diferencia, sobre el salario mínimo mensual legal vigente para poder sacar el porcentaje de factor prestacional. En este caso, a mí me da 83% para este caso. Entonces, acá me da 1.83%. Y este valor es el valor por hora del jornal. ¿Cómo se saca el valor por hora del jornal? Pues si entonces si usted tiene un salario mínimo, acá lo tiene anual y yo lo quiero sacar por hora, pues simplemente este valor que es del año, pues lo voy a dividir en los días del año, que son 365, y en cada día usted trabaja 8 horas,
Entonces también lo voy a dividir en 8 horas. Entonces acá me está entregando, ¿qué pasó acá? Este valor, miremoslo acá. Este valor es el valor anual, entonces lo va a dividir en 365 días. Hagámoslo por partes. Entonces quiere decir que cada día me está dando 28.859, ¿cierto? Y este valor cada día. Y este valor lo voy a dividir en las horas de trabajo, ¿cierto? Dividido en 365 días y dividido cada día en 8 horas. A esto es 3.607.41. Le voy a quitar los decimales. No me gusta colocar muchos decimales. En este caso me está quedando 3.607.4. 3.607.4. Fíjense que este lo hicimos con el salario del año pasado. Es por eso que se cambia ahí. Entonces es 3.607.4. Eso hay que estarlo actualizando y el presupuesto, la tablita que ustedes tienen es para eso, para estarla actualizando. Fíjense que este es el ayudante, que es el que gana un salario mínimo, ¿sí? Yo estoy diciendo que el oficial gana 1.5 más que el ayudante, o sea que lo que puedo hacer es acá, bueno, ustedes van a tener que hacer la tablita de las cuadrillas. Yo les voy a mostrar acá cómo lo pueden hacer, pero eso lo tienen que hacer en una hoja aparte, que es la hoja del personal y de cuadrillas. Entonces voy a 1.5 más, me da 5.411.10. Acá, en este caso, voy a contemplar el mismo factor prestacional porque este oficial no está ganando más de 2 salarios mínimos, está ganando es 1.5, no está ganando más de 2. Entonces voy a contemplar el mismo factor prestacional. Si él ganara más de 2, ahí sí tengo que eliminar, estoy es acá, eliminar el subsidio de transporte, eliminar la dotación y eso haría que me cambiara mi factor prestacional, ¿sí? Por ejemplo, mi factor prestacional me quedaría del 60% en ese caso que no contemplara subsidio de transporte y dotación. Entonces acá le colocaría, acá le colocaría 1.6. ¿Por qué colocó 1 punto? Porque eso me va a permitir multiplicar el factor prestacional, es decir, tener en cuenta el factor prestacional y tener en cuenta el valor del jornal. Y aquí voy a colocar el valor de mi rendimiento, que ese rendimiento lo voy a colocar dependiendo de las tablas que yo he buscado, ¿sí? Dependiendo de la actividad. Por ejemplo, yo acá tengo algunas tablas, no sé si lo puedan ver bien, pero dependiendo de la actividad que realizan, pues a mí me dicen el rendimiento, me dice excavación de zanjas para cimientos corridos, por ejemplo, lo que ustedes tienen que es una viga. Entonces me está diciendo que el rendimiento, esto es en 8 horas, o sea, en un día, para una cuadrilla es de 0,1. ¿Cierto? Perdón, de 4. Esto de 0.1 es dependiendo del equipo. Entonces es de 4 metros cúbicos en 8 horas, en un día. Si esa excavación de zanjas tiene hasta 1 metro de profundidad, si es mayor de 1 metro, si es de 1.40, entonces son 3.5 metros cúbicos, ¿sí? Ese es el rendimiento diario. O 3 metros cúbicos si va hasta 1.7 metros de profundidad, por ejemplo, esta tabla. También está la mampostería, muros. Entonces, dependiendo si es de menos de 2 metros de longitud, de 2 a 4, si, dependiendo del espesor del muro, si es de soga, ¿sí? Entonces va a ir cambiando. Para pisos y pavimentos voy a tener otro tipo de rendimiento. Dependiendo de la actividad que yo tenga, pues voy a tener diferentes rendimientos y eso lo puedo revisar en las tablas de rendimientos que encuentre en revistas, que encuentre en libros de construcción. Ese es el rendimiento que va a ir donde acá.
También se puede hacer de manera experimental, ¿no? Si ya estás trabajando, pues entonces vas revisando el rendimiento que va teniendo tu operario. Siempre para que se cumpla el rendimiento, yo debo hacer una supervisión, estar pendiente de la actividad. Y ya acá en el valor total lo que se hace es la multiplicación. Ah, fíjense que acá tenemos unidad, esto que es como cantidad, más bien. Porque muchas veces cuando vemos que se están demorando mucho tiempo en una actividad, entonces podemos colocar 2 ayudantes para que esa actividad se acelere, sea más rápido y tengamos menor duración. Entonces acá, si quieren, para que arreglen sus tablitas de análisis de precio unitario, que la vez pasada nos ayudó Marlon como cuadrándola, podemos incluirle cantidad, ¿cierto? Entonces ya si quieren incluir más de 2 ayudantes, por ejemplo, o si quieren tener, generalmente es un oficial, incrementamos el número de ayudantes para mejorar nuestro rendimiento. Entonces acá, claro, inicialmente el rendimiento era de 3.5 metros cúbicos, porque acá están metros cúbicos, 3.5 metros cúbicos por hora. Ya no voy a hacer 3.5, sino que voy a hacer 7 metros cúbicos por cada hora, ¿cierto? Aumenté mi rendimiento, pero voy a utilizar 2 personas. Entonces ya multiplico 2 por 7 por el rendimiento, por el jornal, por el factor prestacional. Y ahí obtengo el valor de mi mano de obra, que ese valor de mano de obra es el que yo necesitaba acá para poder, que era lo que les estaba explicando, para poder sacar el valor de la herramienta menor. Siempre la herramienta menor es el 10% de la mano de obra, ¿cierto? Entonces ya acá, bueno, acá sumé también los valores del oficial y ayudante. La vez pasada lo hicimos, cuadramos acá unos subtotales. Pusimos siempre subtotal, el subtotal de la maquinaria, que sería este, el de la maquinaria del equipo de la herramienta menor, y el subtotal de la mano de obra, que ya sería este que nosotros tenemos acá, y en los materiales, pues ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Lo trabajamos en la clase pasada, entonces el de los materiales, hoy trabajamos maquinaria y equipo, y también les aclaré el tema de la mano de obra. Entonces ya simplemente sería sumar, ¿cierto? Dependiendo del jornal y el factor prestacional. Aquí sería sumar dependiendo de la maquinaria del equipo que yo necesite, en este caso herramienta menor y mezcladora, porque estoy hablando del concreto de las columnas. Y acá lo que utilicé para las columnas, que fue concreto, acero, alambre, formaleta, bueno, puntillas y desperdicio, que ustedes van a trabajarlo diferente porque ustedes trabajaron el acero aparte. Entonces acá únicamente tendrían concreto y tendrían su formaleta para el caso de ustedes. Y ahí estaría terminado el análisis de precio unitario. Entonces ahora sí, les voy a resolver ya como las preguntas que ustedes tengan al respecto, que supongo